Muy bien, vimos en la primera parte de la clase cómo se forma el pensamiento moral, este carácter que debemos tener las personas, en especial cómo lo estamos formando nosotros los cristianos. Hablamos sobre un video, el punto azul pálido en el universo, con una reflexión escrita por el filósofo Carl Sagan, y terminamos con una reflexión también importante sobre Salmo capítulo 8. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Muy bien, pues vamos ahora a continuar precisamente en este tema de el carácter social, de la formación moral de este capítulo 2. Vamos a hablar de un artículo que se llama Ética Cristiana, escrita por Karl Barth. Él fue un teólogo que nació en Suiza, un teólogo protestante de la corriente calvinista. Entonces, Ética Cristiana desde Karl Barth. Bueno, la ética para este autor es el intento de dar una respuesta humana a la pregunta sobre la dignidad, la rectitud y bondad de la conducta humana. Eso sí, eso es en general la ética. Es esa respuesta que tienen los hombres y las mujeres hacia esas preguntas sobre qué es la dignidad, qué es lo recto, qué es lo bueno. Entonces, ética cristiana es esa respuesta parecida, pero realizada ahora por quienes se dicen ser cristianos y quienes quieren serlo realmente. ¿Cómo esos creyentes responden a lo que es la dignidad, qué es la rectitud y qué es la bondad, cómo se manifiesta en la conducta humana? Como ese intento se ha hecho siempre y en todas partes donde existen cristianos, tenemos que entender bajo la expresión ética cristiana, ante todo, como una manifestación de vida religiosa y cultural de la historia de los pueblos y del mundo. La ética cristiana es una disciplina de la ciencia crítico-teológica, en la cual se somete a examen la exactitud de las respuestas en el curso de la historia, cómo han dado respuesta a esa pregunta. Es un intento de respuesta humana a la pregunta, ¿qué es la bondad? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo se manifiesta? Una ética cristiana responde a la llamada que de parte de Dios le ha llegado, le llega y le llegará al ser humano. Ética cristiana es la llamada que de parte de Dios le ha llegado, le llega y le llegará al ser humano, esa llamada, y cómo responde, cómo responde. Dice en Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Se te ha dicho, hombre, lo que es bueno. Una ética cristiana es el intento de repetir lo que al hombre se le ha dicho, de repetir en palabras y conceptos humanos el mandamiento divino. Él te ha declarado lo que es bueno. Una ética cristiana descansa en la atención y en la permeabilidad del hombre frente al mandamiento divino. ¿Qué tanto
dejamos que la palabra entre, nos cambie, nos transforme. La ética cristiana descansa en esa permeabilidad del ser humano ante el mandamiento divino. Frente a la respuesta misma de Dios a la pregunta que hace acerca del bien. Entonces, la ética cristiana no descansa en una filosofía o en una concepción determinada del mundo, ni es el desarrollo de una idea, un principio o un programa. Cuando el hombre se hace esa pregunta, ¿qué es el bien? El hombre solamente responde a lo que es el bien desde su realidad y se encuentra nada más anclado o sujeto a ese monólogo. La ética cristiana no es un fragmento de ese monólogo. La ética cristiana no se sitúa o no se origina en la pregunta que se hace el hombre de qué es el bien. La ética cristiana no empieza con una reflexión. Fíjese bien, la ética cristiana empieza por un escuchar. La ética cristiana repiensa lo que Dios ha pensado antes para el hombre respecto de su conducta humana. La ética cristiana repite lo que antes se ha dicho al hombre respecto de su conducta. Por ello, el comienzo de la ética cristiana está en su situación de escuchar a Dios. El que quiera entender la ética cristiana debe acercarse, aunque sea hipotéticamente, aunque sea mentalmente, a ese lugar maravilloso, increíble, desde el que esa ética piensa y habla, y en donde el hombre ha de empezar por escuchar lo que dice Dios, por escuchar la palabra de Dios, para solo después pensar y hablar. La ética cristiana, y aquí vamos a llegar a un punto importante, la ética cristiana se remite a una historia ocurrida. La ética cristiana se remite a una historia ocurrida que ocurre aún y que seguirá ocurriendo en el futuro entre Dios y el hombre. Y más en concreto, a la participación activa del hombre en esa historia. Entonces vea cómo la ética cristiana implica que el hombre escuche primero. Y la ética cristiana, cuando el hombre escucha, lo lleva a una historia que ocurrió, que sigue ocurriendo en el presente y que seguirá ocurriendo en el futuro entre Dios y el ser humano. Dios hace algo, y algo especial, por lo que el hombre es llamado para hacer algo también de parte de él. Esta llamada de Dios al hombre, este intervenir de Dios en la historia del ser humano que se produce en esa historia, es un mandamiento de Dios. Es la ética divina que la ética cristiana ha de entender y presentar como algo que puede vivir, que puede experimentar. Esta historia divina que el Señor nos presenta, el Señor
donde el Señor participa, es esa llamada de Dios para nosotros. Es ese mandamiento, es esa ética divina que cuando nosotros la escuchamos, empezamos a vivir esa ética cristiana, se hace parte de nosotros. Pero, ¿qué es esa historia? Hay una escritora inglesa llamada Dorothy Sayers que escribió, ¿qué es esa historia? ¿Qué es ese drama que podemos considerar el drama más grande que jamás? ¿Cuál es esta historia? En palabras sencillas, podríamos decir que esta historia sucedió cuando Dios se hizo hombre. Sucedió que Dios, en cuanto tal hombre, no consiguió nada parecido al éxito, sino que hubo de padecer y murió como un criminal condenado. Esa es la historia que hay que escuchar. Y sucedió que ese hombre, que era Dios, resucitó de entre los muertos. Y ocurrió con ello que cada hombre en él y todos los hombres por él son exaltados a la gloria de Dios. Esa es la maravillosa historia que hay que escuchar. Anticipo que la conclusión de esa historia consiste en que ha de suceder que a todos y en todos se revelará que nuestra deuda, nuestra culpa han sido quitadas por ese hombre. Y que en la persona de ese mismo hombre estamos llamados a participar de la gloria de Dios. Por esa historia, por cómo sucedió, Dios ha sido clemente con nosotros. Lo es y lo será. Esta es la historia entre Dios y el hombre. Es la historia de Jesús. Es la historia de la alianza, de la misericordia de Dios. Y a esta historia se remite la ética cristiana. Ya habíamos hablado antes, ¿cómo identificar el evangelio verdadero? ¿Cómo identificar si es esa palabra de Dios la verdadera, la real, la que nos nutre, la que nos hace crecer, la que forma en nosotros ese carácter ético? ¿Cómo identificarlo? Cuando ese evangelio, cuando esa palabra nos lleva a todos a la cruz, cuando nos pone frente al sacrificio de Jesús, cuando nos hace reconocer la necesidad que tenemos de Él, cuando nos muestra nuestra realidad como seres humanos, nuestra realidad de pecado, y que solamente en la cruz de Jesús encontramos la gracia y el perdón para nosotros. Ese es el evangelio verdadero. Bueno, pues a esta misma historia es la que nos remite la ética cristiana. La ética cristiana es el fruto que crece en ese árbol. No se puede entender la ética cristiana si se pretende tergiversar, cambiar o diluir esa historia. Es precisamente esa historia la que reclama continuación en la conducta del ser humano. Esa historia solicita al hombre
Y precisamente al hombre que vive en la acción, que la encarne, que le haga parte de él. Esa historia es la palabra que reclama la respuesta del hombre y que éste ha de hacerlo a través de su conducta, de su palabra, de su acción, de sus pensamientos. Jesucristo pide la imitación, reclama la imitación, es decir, una vida humana por el camino que Él ha abierto, una vida humana en la libertad que Él ha otorgado. Y ahora estamos de esta forma ya preparados como para poder dar una respuesta quizás sencilla a la pregunta acerca de la buena conducta del hombre en el sentido cristiano. ¿Qué es el bien en el sentido cristiano? ¿Qué es el bien? Bien es el comportamiento, el buen comportamiento, la acción del hombre que corresponde al comportamiento, a la acción de Dios en esa historia. ¿Qué es el bien? Tenemos la historia. Cómo esa historia se presenta en nuestras vidas. Cómo nos impacta esa historia. Cómo nos bendice. Cómo nos da vida. Cómo nos rehumaniza esa historia. Entonces, ¿cómo le correspondemos nosotros a esa historia? ¿Cómo le correspondemos? ¿Es buena la obra humana en la que el hombre acepta? Y no solo acepta, sino que afirma que Dios se ha humillado por él y para él. Que Dios se ha acercado hasta nosotros para que nosotros podamos vivir y alegrarnos. Buena es la obra humana en la que el hombre acepta esta historia, donde Dios viene y se hace carne entre nosotros. Buena es la conducta del hombre con la que éste acepta plenamente que está necesitado de esa misericordia divina. Y no solo que está necesitado, sino que además ha de tomar parte en él. Dicho en otras palabras, buena es esa acción del hombre con la que se muestra agradecido a la gracia de Dios. Pero nada más eso, no nada más, porque todo lo bueno que pudiera imaginarse, todo lo bueno que pudiera formularse en ese agradecimiento, como la fe, el amor, la esperanza, cualquier virtud, están contenidos en esa única realidad, que el hombre le responda a Dios, que el hombre le agradezca, que el hombre se asombre ante la gracia recibida de Dios. Por consiguiente, será bueno el comportamiento y acción del ser humano que responde a la gracia de Dios. ¿Cómo respondemos ante esa gracia?
qué pensamos, qué creemos, qué hacemos, cómo dejamos que esa gracia vaya transformando nuestra manera de ser y de vivir. El buen comportamiento es esa respuesta que tenemos a la gracia de Dios. Por eso, cada canto, hermanos, cada reflexión bíblica debe llevarnos a ese punto. Por eso muchos dicen que algunos grupos religiosos están perdiendo el rumbo porque promocionan un evangelio light, un evangelio sin cruz, sin sufrimiento, sin arrepentimiento, sin compromiso, sin responsabilidad. Nosotros que hemos sido llamados por Dios y que ahorita estamos reflexionando en este punto. Por eso al cantar y al hablar con los demás, al mostrar, al intentar mostrarles el evangelio verdadero, nosotros somos los primeros que debemos estar convencidos de lo que significa esa historia en la humanidad. Cómo nos hemos apropiado de esa historia. Y cuando le respondemos a esa historia, entonces estamos aprendiendo a identificar lo que es bueno. Y se está formando esa conciencia moral en nosotros. El mundo vive alejado de esa conciencia moral. El mundo vive alejado de ese pensamiento de Dios. Por eso estamos sufriendo todas las consecuencias. Pero el Señor nos da oportunidad a través de esa reflexión de regresar a esa historia que le da sentido a lo que somos usted y yo y a la tarea que debemos de desempeñar con nosotros mismos, con nuestra familia, con el prójimo, en nuestra iglesia y también en nuestra responsabilidad que tenemos como seres humanos en el hábitat que nos ha sido encomendado. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es? Dice Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Qué interesante cómo lo resume aquí el profeta del Antiguo Testamento. Bueno, eso es lo bueno. Recuerden que estamos en un artículo que escribió Karl Barth sobre ética cristiana. Si eso es lo bueno, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo en sentido cristiano? Malo es el comportamiento y la acción del hombre con que contradice el contenido y acción de la historia de Dios. Es el comportamiento y acción del ser humano con que contradice el contenido y la acción de la historia de Dios. Negar la historia, ser indiferente a esa historia de salvación, esa historia de rehumanización que el Señor tiene con nosotros. Cuando pasa de largo,
cuando no le interesa la vida, la alegría o la pasión de Jesús. Mala es la acción del hombre con la que éste, abierta o de manera encubierta, en secreto, por orgullo o por vanidad, se muestra desagradecido. La falta de agradecimiento es la maldad. Eso es lo malo. Y nada más eso, no nada más, porque todo el mal, desde Adán hasta los grandes monstruos que causan tanto daño en la historia actual del mundo, todo eso, hasta las pequeñas mentiras o verdades a medias con las que nos envenenamos mutuamente la vida, todo eso es parte de ese odio del ser humano, de ese rechazo a la gracia de Dios. Está en las instituciones, esa maldad, ese pecado estructural. Es cierto, está allí, en esa corrupción de los líderes, pero también está en mis mentiras, en mi falta de tolerancia y bondad. Ahí se encierra en toda esa maldad, todo ese odio que rechaza la gracia de Dios. Todo eso es lo malo. ¿A qué se le llama conciencia en la ética cristiana? ¿A qué se le llama conciencia? ¿Qué tan conscientes somos nosotros respecto a la ética cristiana, a esa gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿A qué se le llama conciencia en la ética cristiana? Simplemente a que debemos saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que debemos también saber acerca de nosotros mismos. Y como Dios lo sabe, para elegir y determinar nuestra acción sobre la base de ese conocimiento. Saber lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también saber acerca de nosotros mismos, cómo elegir, cómo determinar qué acciones para responder a esa historia de Dios. La obediencia o desobediencia a ese camino acerca de Dios y de nosotros mismos es lo que determina una acción buena o una acción mala. ¿En qué actitud se coloca la ética cristiana frente al mundo de la moral humana? ¿Cómo estamos nosotros frente al mundo, frente a esa moral humana, frente a los usos y costumbres, frente a las reglas de la vida, ya sean esas reglas antiguas o esas que se acaban de formular en este siglo XXI, algunas que son tradicionales
o tal vez revolucionarias. ¿Cuál es la actitud de la ética cristiana frente al mundo, frente a esa moral humana, con todas las nuevos reglamentos que se acaban de salir? Yo creo que en muchos parlamentos, en muchos congresos, siempre se están aprobando nuevas leyes, nuevas reglas. Por ejemplo, aquí en México se acaba de aprobar una ley llamada Olimpia. La ley Olimpia le da a una persona la oportunidad de defenderse o de acusar a alguien que saque fotografías o que publique fotografías de su intimidad. Antes, pues, se hacía, de hecho, mucha gente comercia con imágenes de fotos íntimas y de eso se nutre la pornografía y mucha gente paga por ellas. Pero en México esa ley Olimpia defiende ahora a las personas que puedan ser ofendidas o lastimadas con esas imágenes de su intimidad. Entonces, esas son nuevas reglas, nuevas leyes. También aquí en México se está promoviendo una nueva ley de que a los hombres, específicamente va contra los hombres, así la ley, a los hombres que no paguen la manutención de sus hijos cuando estos los está cuidando la esposa. Estamos hablando de casos de divorcio. Cuando el hombre no paga la manutención de sus hijos, entonces se está eh, formulando una ley para que esos hombres no puedan tener una licencia para manejar, eh, no reciban atención médica en las instituciones de gobierno, etcétera. O sea, cosas así muy fuertes. Son leyes que se están formulando porque la realidad nos dice, y las mujeres son las que están levantando la voz en este caso aquí en México, que muchos hombres se olvidan de apoyar a sus hijos, de seguir proveyéndoles para su alimentación, para su estudio. Entonces, se están formulando esas leyes de que si no pagan, no pueden tener pasaporte, no pueden tener una licencia para conducir, etcétera, documentos importantes. Entonces, aquí dice, ¿en qué actitud se coloca la ética cristiana frente al mundo de la moral humana, frente a los usos o costumbres, ya sea antiguos, presentes o esos nuevos que se están formulando? Hay que responder que la ética cristiana atraviesa todo ese mundo de la moral, lo prueba todo y conserva lo mejor, solo lo mejor, que es precisamente aquello que en cada caso permite ensalzar la gracia recibida de Dios. Estamos en este mundo. Dijo, lo mencionó en Juan, ¿cómo respondemos nosotros? Bueno, hay que responder que la ética cristiana atraviesa todo ese mundo de la moral, lo prueba todo y conserva lo mejor, solo lo mejor, lo que en cada caso permita ensalzar la gracia de Dios. La ética cristiana no puede por menos
que preparar sorpresas al hombre que tiene una moral estándar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo sorprendemos a los demás con nuestra ética cristiana? Porque hay una ética estándar, una ética humana, cómo la gente responde ante determinadas circunstancias, en la política, con el voto, al elegir a los líderes, en la sociedad, en el comportamiento, en lo laboral, cómo respondemos en el trabajo. Pero dice aquí Karl Barth que la ética cristiana debe sorprender al hombre que tiene una moral estándar, una moral común. ¿Cómo sorprendemos nosotros a nuestra familia? ¿Cómo la sorprendemos al mostrar una ética cristiana cuando nos ofenden, cuando se burlan de nosotros? ¿Cómo los sorprendemos con esa ética cristiana? ¿Cómo sorprendemos a nuestros hijos? Ellos viven, muchos, absortos en los dispositivos. ¿Cómo los sorprendemos nosotros con la ética cristiana de Jesús? ¿Qué palabras usamos para llamar su atención? ¿Cómo les mostramos el evangelio a ellos? ¿Cómo los sorprendemos? ¿Cómo sorprendemos a la iglesia, nosotros también, como miembros? Si somos parte del grupo femenil, del grupo de jóvenes, de los líderes, ¿cómo sorprendemos a nuestra iglesia? Porque a veces nuestra iglesia también toma una actitud rutinaria, nos parecemos en mucho a la ética humana, a la ética del mundo. ¿Qué tanto dejamos que la ética cristiana permee la ética humana o la ética del mundo? ¿Cómo sorprendemos nosotros a nuestra comunidad? Ese es el desafío que nos hace Karl Barth en este artículo de la ética cristiana. La ética cristiana debe sorprender, debe preparar sorpresas con su actitud, con su manera de hablar al resto de las personas. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Bueno, pues en esta parte termina mi participación. ¿Algún comentario respecto a esta última parte de la clase? Esta ética que nos presenta Karl Barth, esa historia increíble donde debe estar basado nuestro conocimiento, está basada nuestra fe, pero ahí también debe estar basada nuestra ética. ¿Algún comentario, hermanas, hermanos? Si no hay comentarios, entonces aquí vamos a terminar la clase. Les recuerdo que para esta este próximo fin de semana van a ser un, una, permítanme, aquí tengo el sílabo. Van a ser un reporte de lectura sobre el capítulo 2, el carácter social de la formación moral.
del libro Discernimiento Moral, una introducción a la ética cristiana que ya lo tiene. Entonces, hacer ese reporte de lectura en una hoja, una carilla, y la fecha límite es el 30 de abril. Y también está un video que se llama Ética de Urgencia de Fernando Sabater, para que lo vean. Es breve, bueno, no tan breve, está un poquito más largo que el de la cortina. Pero para que lo vean, lo escuchen, por favor, y den su comentario personal en el foro. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Dios los bendiga a todos y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias, hermana. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Ah, es que es usted la hermana Irma, ¿verdad? Sí, Sí, es hermana, la sí. hermana Irma. Nada más que me confunde con el nombre que tiene aquí, pero es la hermana Irma. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, a los que se conectaron y a los que van a ver la clase después. Nos vemos. Paz, hermanos y hermanas.